Esto es lo que habíamos visto de meiosis. Ya recordemos que la meiosis es el proceso para producir las células germinales o gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. ¿Ya? Este proceso es muy importante porque de esta forma, ¿cierto?, se pueden obtener estos gametos y la idea, ¿cierto?, es mantener el número cromosómico de la especie. El número cromosómico me indica la cantidad de cromosomas, ¿cierto?, que es de acuerdo a la especie. Todas las especies animales tienen un número cromosoma distinto. En la especie humana tenemos el que es 46, ¿cierto?, correspondiente a 44, que son somáticos, es decir, de todo el cuerpo, o autosómicos, y 2 cromosomas que son sexuales, ya que pueden ser XX o XY. Cualquier variación en el número de cromosómicos puede provocar una condición genética distinta, ¿ya? Por lo tanto, la importancia de la meiosis es mantener el número cromosómico de la especie y también dar variabilidad a la especie, es decir, que en el proceso de meiosis las células que yo obtengo son todas distintas, a diferencia de la mitosis, que son las células son iguales a la progenitora, ¿ya? Así que vamos a repasar. Perdón, estoy con alergia, estoy medio. Vamos a repasar, ¿cierto?, lo que es la mitosis y la meiosis. Mitosis sabemos que siempre tenemos las mismas etapas y en la meiosis se repiten. Partimos de la interfase donde se prepara y se duplica el material genético. Luego viene la profase, metafase, anafase, telofase. Y al final de la telofase viene un proceso llamado citodiéresis o citocinesis, donde se dividen los núcleos y formamos células distintas, ¿ya? Entonces, en la meiosis ocurren 2 etapas, ya meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, la finalidad de estas etapas es, voy a leer el mensajito, es poder tener un número cromosómico de acuerdo al de nuestra especie humana, ¿cierto? Y vamos a hablar también de los conceptos de haploide y diploide, ¿ya? Cuando yo digo que una célula es haploide, es que tiene la mitad del material genético, es decir, tiene 23 cromosomas. Y cuando digo que es diploide, tiene el material genético completo, es decir, puede ser cualquiera de las células que hay en nuestro cuerpo, células somáticas. Cuando yo digo una célula haploide, son las células germinales y sexuales, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando el proceso de meiosis para luego ir revisando las preguntitas que tuvimos en la evaluación. ¿Ya? Entonces, déjenme ver aquí el proceso de meiosis, ¿cierto? Es una división tanto del núcleo como de la célula completa para originar los gametos o células sexuales, que como dijimos tienen que ser haploides. ¿Por qué tienen que ser haploides? Porque al juntarse van a formar un nuevo individuo. Por lo tanto, si no fueran haploides, formaríamos una persona con un número cromosómico que sería una condición anómala. Y entonces la idea es que tengan 23 y 23 y al juntarse formen, ¿cierto?, el cigoto que va a tener 46 cromosomas. Esa es la idea. Ahora, existe en la primera etapa de la meiosis la duplicación del material genético y después vienen 2 divisiones celulares consecutivas. La primera división celular se le llama meiosis 1 o reduccional y la segunda se llama meiosis 2 o duplicativa, ¿ya? Porque al final lo que yo voy a obtener son 4 células de todo este proceso, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, ¿cierto? ¿Qué sucede? En la profase, bueno, primero ocurre la interfase. En la interfase crece la célula, se duplica el material genético y después, en la profase 1, se van a empezar unas subetapas especiales, que son el leptoteno, el cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis, ¿ya? En esta etapa hay una especial que es donde ocurre el crossing over. El crossing over es cuando yo tengo mis cromosomas, ¿cierto?, homólogos, ahí hay otro concepto importante que conocer, va a ocurrir el entrecruzamiento genético.
en el caso de cromosomas homólogos, miren, yo tengo unos palitos aquí. Un cromosoma aportado por la madre y otro por el padre, ¿cierto? Estos son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque ambos determinan las mismas características genéticas, solo que uno es aportado por la madre y otro por el padre. Estos cromosomas homólogos en la etapa de cigoteno se empiezan a juntar. ¡Ay, se me desarmó! Se empiezan a juntar. Está fallando mi plasticina. Ahí sí. Se empiezan a juntar. Y en las partes donde se tocan, ¿cierto? Bueno, esto, cuando se juntan los cromosomas homólogos se le llama tétradas bivalentes. Aquí tengo una tétrada, ¿ya? Entonces, esta tétrada, después en el paquiteno, los lugares donde se juntaron, donde se tocaron, va a haber un intercambio genético. Se van a unir, ¿ya? Y ahí va a ocurrir la recombinación genética. Se tocan y se intercambian pedacitos de ADN, ¿ya? Y nos va a quedar algo similar a lo que se observa aquí, miren. En los puntos donde se intersectaban, les vamos a llamar quiasmas, ¿ya? Y en esa zona va a haber un intercambio material. Este le va a dar un pedacito para acá y este le va a dar un pedacito para allá. Y eso va a hacer que nuestros cromosomas cambien y sean distintos, ¿ya? Después vienen los otros procesos, ¿cierto? Termina de formarse los cromosomas y ya en la metafase tenemos otro evento importante que es la permutación cromosómica. Quiere decir esto, se pueden ordenar así, se pueden ordenar así, se pueden ordenar así, así. Entonces eso también le va a dar variabilidad a la herencia, ¿ya? Y nos va a permitir que nuestras células sean distintas, y es por eso que ustedes con sus hermanos son distintos y no son iguales, porque el crossing over y la permutación cromosómica le dan variabilidad a la especie, ¿ya? Entonces, estos dos eventos son importantes. Después viene la anafase, y en la anafase, ¿qué teníamos? Que mis cromosomas homólogos se van a separar, y se van a ir uno a una célula y otro a otra célula, ¿ya? Entonces vamos a obtener dos células distintas. Recuerden que esto mismo ocurre con los 23 cromosomas, ¿ya? Yo los muestro con uno, pero ocurre con los 23. Entonces, están aquí y se separan, y cada uno migra a una célula distinta. Y ya ¿cierto? En la telofase ya se van a los extremos, y después forman dos células totalmente distintas cuando ocurre la citodiéresis o diacinesis, que es la división del citoplasma. Primero dividimos los núcleos y después se divide el citoplasma, ¿ya? Entonces entramos a la meiosis 2. Aquí no ocurre interfase porque ya no necesito duplicar el ADN, porque ya tengo mis copias de ADN. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a la profase, donde se terminan de condensar los cromosomas, ¿cierto? Etcétera. Y después viene la metafase, es decir, mis cromosomas se ordenan así. Todos los cromosomas, los 23, ¿ya? Después de la metafase viene la anafase. ¿Y qué tengo en la anafase? ¿Recuerdan que esto eran dos células distintas? En mi anafase, mis cromátidas hermanas se separan. Y aquí voy a obtener dos células, y el otro cromosoma también. Se separan mis cromátidas hermanas y obtengo dos. ¿Ya? Entonces, aquí es la importancia de cuando hablamos del concepto de haploide, diploide, etc. Cuando tengo esto es un cromosoma doble. Cuando tengo esto es un cromosoma simple. Acá tengo una cromatida hermana. Aquí tengo dos cromátidas hermanas. Aquí tengo una copia de ADN. Aquí tengo dos copias de ADN. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, van a ir pasando las distintas etapas hasta tener hasta tener dos células, ¿cierto? En la etapa de meiosis 1 y 4 células en la meiosis 2. Es decir, va a tener 4 células, así. ¿Ya? 4 células en total. Vamos a analizar la tablita, que yo sé que los complicó para la actividad, ¿cierto?
Y en esta tablita se muestra lo que yo les estaba explicando un poquito. ¿Están ahí, cierto? ¿Me están escuchando? Si tienen dudas, me paran nomás y me dicen. Que yo me voy ahí en la aula y no... Ya, si tienen dudas, me avisan, me preguntan. Si se les olvidó un concepto, es importante que vayan viendo. Entonces, aquí tenemos meiosis 1 en la primera tablita y meiosis 2 en la segunda tablita. Lo que podemos observar en la primera, que cuando tenemos al final de la meiosis, bueno, partimos, ¿cierto?, con doble cantidad de ADN. Y vamos a tener 46 cromosomas. Es decir, partimos de una célula diploide normal. ¿Ya? 46 cromosomas dobles. Es decir, este tipo de cromosomas. ¿Ya? Después se duplica el material genético y ya no voy a tener esto, sino que voy a tener el doble, esto, ¿ya? ¿Qué quieres? Bótalo. Ya, mi amor. Después, ¿cierto? Tenemos el doble cromosoma y vamos a tener el doble, por lo tanto va a ser diploide. Al final de este proceso de meiosis, yo voy a tener la mitad. ¿Por qué? Porque esto se separa, ¿cierto? Y voy a tener el doble de ADN, voy a tener, ¿cierto?, el doble de cromátidas, pero esto al separarse, ¿cierto?, uno de otro, vamos a tener ya a la telofase o al final de la meiosis 1, voy a tener 23 de estos cromosomas, ¿ya? 23 de estos cromosomas. ¿Cuántas cromátidas? El doble, porque aquí tengo 2. Si tengo 23 cromosomas, voy a tener 46 cromátidas. Cada uno de estos palitos es una cromatida y es una hebra de ADN, ¿ya? Entonces, esto ya va a ser haploide porque tengo una sola copia, o la del padre o de la madre, pero no las tengo dos juntas. Esto sería diploide y esto sería haploide, ¿ya? Entonces, esta celulita, ¿cierto?, va a entrar al proceso de meiosis 2. Voy a tener 23 de estos cromosomas con 46 cromátidas, es decir, el doble de la cantidad de ADN. ¿Qué va a pasar al final? En la anafase se separa. ¿Qué voy a tener? 23 cromosomas, 23 cromátidas, con una hebra de ADN, ¿cierto? Y es haploide. Entonces, este es mi final, una célula final. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con el ADN. Pues. Primero tenemos así, después se separa y después se vuelve a separar. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Entienden o no entienden? No caché. ¿Ah? No caché. ¿No cachaste? Mira, al principio teníamos, ¿cierto?, el que aporta la madre y el padre, cromosoma. Estos después se dividen en la meiosis 1 y en la meiosis 2 se vuelve a dividir. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ah, pero ¿eso pasa con ambos? Con ambos, porque primero tengo esto, ¿cierto? Se divide y tengo dos células. Y cada una de estas se vuelve a dividir y tengo 2 y tengo 4. Entonces el final de la meiosis voy a tener 4, exacto. Y cada una va a tener una copia de ADN, 23 cromosomas, ¿cierto? Y voy a reducir toda a la mitad para obtener 4 células. Y todas estas van a ser distintas. No es como la meiosis que tengo una y después obtengo 2 iguales. No, acá son todas las células que obtengo distintas. Y esos son los que dan origen a los gametos, a los espermatozoides y a los ocitos. ¿Ya? Eso más o menos. Ya, pues eso no entendía. Muchas gracias. Ya, genial. Entonces, tienen que preguntar nomás, chiquillos, si esta es como la oportunidad que tienen de aclarar todas las dudas, ¿ya? Después viene la gametogénesis, que es donde aplicamos esto de la meiosis. ¿Por qué? Porque voy a producir espermatozoides y ovocitos. Entonces, hay una etapa primero de proliferación, donde crecen estas células y son células normales, diploides, con 46 cromosomas, que después se van a diferenciar y van a formar mis células sexuales.
Entonces, tengo una etapa de proliferación, donde forman los ovogonios, espermatogonios, los que terminan en gonios, y después viene el crecimiento. Ya, ahora, nosotros nacemos con cierta cantidad de células, pero después cuando llega la pubertad, ahí se activan las meiosis, antes no. ¿Ya? Entonces, recién en la pubertad se pueden producir este tipo de células, que son las células sexuales. ¿Ya? Y después estas maduran y pueden ser fecundadas. Entonces, la espermatogénesis, ¿cierto? Tenemos las células normales, que después se van multiplicando y forman los espermatogonios, y después espermatocitos primarios, después vienen los secundarios, y finalmente las espermátidas que dan origen a los espermatozoides. Lo mismo sucede, ¿ven? Y en la final de la etapa, primero proliferación aquí, y después vienen las meiosis. Y ahí obtengo mis células, que son distintas. Todos los espermatozoides son millones, y todos son distintos unos de otros. Al igual que los ovocitos de las mujeres, son todos distintos unos de otros. Por eso que nosotros nos diferenciamos con nuestros hermanos. Entonces, la ovogénesis es lo mismo. Partimos de células que son diploides, que tienen la doble dotación genética del padre y de la madre, y después se separan. Se separan, ¿cierto? Y ya en la meiosis 1 vamos a obtener células que son haploides, que tienen solo una copia, y que dan origen, ¿cierto?, al ovocito 2. Entonces, aquí los comparamos, miren. Si se dan cuenta, el espermatocito 1 es diploide, porque tiene los 46 cromosomas. El ovocito 1 también es diploide, porque tiene los 46 cromosomas. Y después ya, este espermatocito 1 pasa por la meiosis 1 y ya empieza a formar estas células que tienen solo 23 cromosomas, es decir, son haploides, la mitad del material genético, y que dan origen a las espermátidas y cuando maduran a los espermatozoides. Y en el caso del óvulo, ¿cierto? Tenemos los ovocitos que experimentan meiosis y se transforman en ovocito 2. Y ahí, ¿cierto?, dan origen al óvulo. Recuerden que solo cuando el ovocito 2 es fecundado por el espermatozoide, termina su meiosis 2. Y ahí podemos hablar de óvulo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de conocer. Ahora vamos a revisar un poquito las preguntas que estaban en... Gracias, estoy ready. ¿Sí? Pucha, el Rodrigo llegó Hola, tarde. profe. Hola, Connie. Ahora vamos a revisar. Ya expliqué todo, po. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir ahora a las preguntitas de la evaluación. Ay, no, las proyecté. No, no aparece. Espérenme. Ahí está. Ah, no, es el Classroom, nada que ver. Ahora sí. Ya, aquí está la famosa prueba de meiosis. Yo sé que se les complicó. ¡Wow! Eso quería decir. Oh, qué bueno. Ya, ahora sí. Vamos entonces a revisar las preguntitas. Ya. Sí, quedan presentes, chiquillos. Ya. Entonces, vamos a ir viendo estas preguntitas a partir de lo que ya les expliqué. Dice, el entrecruzamiento de cromosomas homólogos, crossing over, es un fenómeno que se produce en... Acá lo que teníamos que reconocer es la etapa de la meiosis, ¿cierto?, donde ocurría. Ustedes pueden abrir el Power, ¿cierto?, y mirar, en qué fase ocurre el crossing over, listo, lo van a encontrar. En una de esas etapas raras que tienen nombre complicado, pero que son de la profase, ¿cierto? Entonces, la profase, recuerden, está la interfase, que es la preparación para la mitosis, después empezar en este caso la meiosis, y la primera etapa se llama profase. Así que ahí podemos encontrar que ocurre el crossing over o recombinación genética, que es cuando se juntan los cromosomas y intercambian ADN. Ahora, relacionado con lo mismo, dice, ¿qué efecto biológico puede provocar el entrecruzamiento meiótico?
¿Qué provoca este crossing over? Provoca el aumento de la variabilidad genética, porque si no nuestras células serían todas iguales, ¿ya? Entonces, al aumentar la variabilidad genética mediante el crossing over, eso aumenta la variabilidad en toda la especie, ¿ya? Y eso hace que todos los seres humanos seamos tan distintos unos de otros, ¿ya? Entonces, al aumentar la variabilidad genética, esto es dado por el crossing over y también por la permutación cromosómica, que era el ordenamiento en metafase de los distintos cromosomas. Bájala un poquito, hijo. Ya, después viene la siguiente pregunta. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas describe una función fundamental de la meiosis? Acá ustedes, entre todas estas afirmaciones, tienen que elegir la más correcta, ¿cierto? ¿Y cuál es la función fundamental de la meiosis? Si pudiéramos compararla, por ejemplo, con la mitosis, es que el número cromosómico de la especie se tiene que mantener, porque nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿ya? La papa tiene 48, un ave, no sé, puede tener más cromosomas, pero dependiendo de cada especie nosotros tenemos una cantidad de cromosomas. Si hay más o menos, eso genera una condición genética que puede provocar enfermedades, ¿ya? Entonces, para nosotros las mutaciones no son buenas, ¿ya? Entonces la idea es que la meiosis se conserve el número cromosómico de la especie. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, estos cruces raros, por ejemplo, entre un tigre y un león, que se produce un ligre, o entre el caballo y el burro, que es una mula, ¿ya? Esos son, puede ocurrir, ¿cierto? Porque son animales similares, entonces en la copulación no hay problema, pero el número de cromosomas es distinto, por lo tanto, ese ligre o esa mula pueden llegar a vivir, pero jamás van a producir descendencia fértil, es decir, no van a poder tener más hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cromosomas de cada especie son distintos, entonces no hay compatibilidad. Pueden llegar a Profe, vivir, ¿sí? y si ya hacen dos ligres, por decirle, no sé, po, ya hacen dos, y ¿Ya? esos dos no se pueden reproducir entre ellos. No, no se pueden reproducir. Genéticamente mueren. De hecho, los que viven, por ejemplo, si tenemos un tigre y un león que tienen un ligre, puede que no viva o que viva poco, pero ese ligre jamás se va a poder reproducir, ¿ya? Esa es como puede que haya, pero no se van a poder reproducir entre sí como para crear una especie distinta. Ya tendrían que ser condiciones muy extremas como evolutivas y algo así, pero en realidad no hay compatibilidad, por lo tanto son infértiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número cromosómico de la especie es distinto. Entonces ahí radica la importancia de mantener el número cromosómico de la especie. Es por eso que el hombre en el espermatozoide tiene 23 cromosomas y la mujer 23, porque al juntarse van a ser 46, que son los de la especie humana, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, la siguiente pregunta dice, las siguientes células contienen número diploides de cromosomas. Entonces, en el esquemita que habíamos visto en el PPT, nosotros podíamos observar, se los voy a mostrar para que no queden con la duda. Aquí, tenemos que ver cuáles son diploides y cuáles son haploides. ¿Cuáles son diploides? Los que tienen 46 cromosomas. ¿Ya? ¿Y cuáles son haploides? Los que tienen 23 cromosomas. Entonces, si vemos las células, ¿cierto? De la espermatogénesis y de la ovogénesis, nos damos cuenta que los espermatogonios y los ovogonios tienen 46, o sea, son diploides. Ovocito 1 diploide, espermatocito 1 diploide. Este espermatocito acá experimenta meiosis, por lo tanto, el espermatocito 2 ya es haploide. Ya recuerden, haploide es cuando tiene 23 cromosomas, la mitad. Y en el caso de la ovogénesis, el ovocito 1, los ovogonios y el ovocito, sí, hasta el ovocito 1
también son diploides. Ya el ovocito 2 sería haploide, ¿ya? Así que nos volvemos a nuestra pruebita. Y acá podemos ver entonces, ¿cuáles son diploides? ¿Espermatogonios? Sí, eran los primeros, acuérdense. ¿Ovogonios? También. Espermatocito 1 y ovocito 1, también. Entonces acá eran todos correctos, ya todas las opciones. Después nos hacía mirar una figura y ver en qué fase era. Entonces acá voy a volverme a las preguntitas. Aquí, esta imagen. Esta imagen yo tenía que ver qué etapa de la meiosis era. Cuando se están separando las cromatías hermanas o se están separando los cromosomas homólogos, sabemos que es la etapa de anafase, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos que es anafase 1 y no anafase 2? ¿Alguien ahí que se le ocurra? ¿Por qué es anafase 1 y no anafase 2? ¿No? En la anafase 1 tengo esto. En anafase 1 tengo esto. ¿Y qué pasa? Se separan. Y en anafase 2 tengo esto. Se separa. Entonces, ¿cuál de las dos es? La anafase 1. Porque miren, ahí en la imagen se pueden observar que se arrastran los cromosomas homólogos. Entonces, anafase 1. La anafase 2 sería esta, ¿ya? Para que les quede muy, muy clarito. Eso sería, bueno, ahí esa pregunta era fácil porque era reconocer solamente el proceso. No había que analizar las preguntas ni nada. Entonces, nos quedamos aquí. La siguiente pregunta dice, en la meiosis, en anafase 1 y en anafase 2, la célula humana posee igual número de. Entonces acá, nosotros lo que podíamos hacer era mirar la tablita, porque más encima estas pruebas las pueden hacer mirando el PPT, miren qué fácil. Voy a ponerle la tablita. Aquí. Vamos a mirar la tablita para poder visualizar la cantidad de ADN y todas esas cositas que habían en el... Ahí. Esta tabla era la meiosis 1 y esta tablita era la meiosis 2. Acá nosotros podemos visualizar que en anafase, ¿cierto? Tengo 46 cromosomas, el doble de cromátidas y es diploide. Y tengo el doble de material genético. Y si miramos acá lo que sucede en... Voy a correr. Lo que sucede en la meiosis 2, tenemos que en la anafase tenemos dos copias de ADN, 46 cromosomas, 46 cromátidas. Y también es diploide. Entonces, en relación a esto, nosotros podemos contestar nuestra preguntita. Voy a volver esto. Entonces, vamos acá. ¿Qué les estoy mostrando? Ya me perdí. Acá. Su cara, profe. Mi cara. Había sacado todo. Ya, Ahora está mostrando la evaluación. Ya, gracias, gracias. Aquí estamos ahora con las preguntas. Ya, entonces, miramos lo que pasaba en anafase 1 y anafase 2. Los cromosomas eran los mismos, por lo tanto, el número de centrómeros, que es lo que une aquí los cromosomas, también son los mismos. Las moléculas de ADN no eran iguales, porque en la anafase 1 había el doble de moléculas de ADN que la anafase 2. Por lo tanto, la afirmación 1 y 2 es correcta. ¿Ya? Y nos vamos ahora con la siguiente pregunta, antes que se nos acabe el tiempo. Cada bivalente. ¿Qué era un bivalente? ¿Se acuerdan qué era un bivalente? Era cuando tenía mis cromosomas homólogos y estaban así como unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá entonces? En un bivalente, dos cromosomas homólogos que están apareados. Ah, se me salva, que están juntitos, ¿ya? Entonces, siempre que hablen del bivalente o de la tétrada,
vamos a hablar de los dos cromosomas homólogos que se juntan en la meiosis para después hacer el crossing over. Sobre la meiosis, es falso afirmar que, decir que todas las alternativas son buenas y hay una que está mala. ¿Cuál es la que está mala? La que dice que la pueden realizar células haploides. No, porque lo que yo obtengo como producto final son células haploides, porque partimos de células diploides, que se van separando y finalmente llegamos a células haploides. Recuerden que haploide tiene la mitad del material genético. Y la siguiente pregunta dice, en relación a la meiosis, ¿se puede afirmar correctamente que se observa en la etapa de maduración de la gametogénesis? Sí, porque la gametogénesis necesitamos la meiosis para que se obtengan los espermatozoides, ¿cierto? Y los ovocitos. En la ovogénesis, si hay fecundación, se completa la meiosis 2, correcto, si no se queda estancado en la meiosis 1. Y perdón, estoy con mucha alergia. En la espermatogénesis no se forman espermatozoides al término de la meiosis 2. No, eso es falso, porque al final sí obtenemos espermatozoides, ¿ya? Por lo tanto, la afirmación 1 y 2 es correcta. Y nos queda la última preguntita. En la meiosis, en la anafase 2, a cada polo de la célula migran. En la anafase 2, es decir, ya no tengo esto. Tengo solo una copia. ¿Cuántas migran? Cromosomas con una sola cromátida. Recuerden que estas son las cromátidas. Es decir, que cada una tiene 2N. Este es un cromosoma, ¿cierto? Y este otro cromosoma. Entonces, cada una migra a cada una a un lado, por decirlo así. Migra cada una hacia un lado distinto.